Está con nosotros para esta ocasión la licenciada Agustina Montenegro, psicóloga especializada en niñez, adolescencia y juventud. Vino con su esposo, Juan Cruz, quienes vienen de la iglesia del centro en Buenos Aires. Y bueno, ella también ahí es pastora del grupo de adolescentes, así que es una persona muy involucrada en la vida del adolescente y del joven, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal y espiritual. Así que estamos muy contentos de recibir a esta pareja con nosotros y a todos los que han venido, a los vecinos y vecinas que vinieron, que se han acercado, y por supuesto a los que son parte de nuestra familia espiritual, muy bienvenidos. Vamos a comenzar orando y después dejamos a Agustina, quien tiene la palabra en esta tarde. Señor, te agradecemos por esta oportunidad. Te suplicamos que tu presencia manifiesta esté con nosotros y que lo que discutamos y lo que aprendamos sirva para bendición propia y de otros. Oramos por Agustina, te pedimos que le des gracia para comunicarse y que esta tarde sea una tarde muy especial para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Agustina, bienvenida. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Un gusto para mí estar hoy con ustedes. La verdad, un privilegio, ¿no? Estoy muy agradecida por poder estar acá hoy. Y bueno, la idea es, justamente, ¿no? Poder charlar sobre bullying, pero no quiero simplemente, no sé, ¿viste? Como estar dando como si fuera una clase aburrida sobre qué es el bullying y qué sé yo, si bien vamos a hablar obviamente de todas esas cosas, pero me gustaría que todos podamos de alguna manera participar, ¿no? Y que esto sea más dinámica de taller, que si ustedes tienen alguna duda, después al final la puedan hacer las preguntas que quieran, ¿no? Que puedan participar, ¿no? Y yo les voy a pedir también, ahí les dejamos algunas hojitas que seguramente a lo largo de la charla les voy a ir pidiendo que la usen, que anoten algunas cosas, algunas dinámicas que vamos a hacer. Quisiera saber cuántas son familias que están acá hoy, así como padres con hijos. ¿Hay algunos? Ahí, perfecto, genial. Y después, ¿qué más? No sé, ¿alguien es docente? Perfecto, genial. ¿Y alguna otra que, no sé, que me estoy olvidando? ¿Alguna líder de acá de la iglesia? Allá, genial, excelente. Psicólogas sociales, por ahí, que me las presentaron, buenísimo. Acompañante terapéutica, excelente. O sea, ¿que trabajás en colegios? No, bárbaro. Bueno, genial. Bueno, a mí me gustaría arrancar pidiéndoles que cada uno de ustedes piense con la información que tienen, o sea, obviamente todos sabemos mucho, creo, sobre el bullying de alguna u otra manera, ¿no? Quizás alguno lo ha atravesado o por lo menos todos de alguna manera hemos visto, escuchado, presenciado, de alguna manera no tenemos información sobre esto, pero me gustaría que cada uno pueda pensar qué harían hoy ustedes si están frente a una situación de bullying, ya sea que alguno de sus hijos o conocidos está pasando por eso o ustedes en el colegio, ¿no? Los que son niños y adolescentes ven esa situación, ¿no? ¿Qué harían hoy? Y piensen eso y me gustaría que ustedes se guarden esa respuesta, ¿no? Para después al final, cuando terminemos el taller, como que ustedes puedan ver, bueno, ¿qué más le puedo sumar a esto, ¿no? A esto que aprendí. Así que bueno, me gustaría empezar un poco con estadísticas. Creo que en la siguiente diapositiva puse, ¿no? No sé si ahí lo pueden pasar, pero bueno, cuando aparezca no importa. Argentina está en el ranking como tercer país a nivel mundial de casos, ¿no? O sea, con más casos de bullying y ciberbullying, ¿no? Esto está investigado por esta ONG que está ahí, que es Bullying Sin Fronteras. Ellos hacen desde 2013 investigaciones en todo el mundo, pero bueno, acá en Argentina, y van revisando, ¿no? Porque a veces el bullying es difícil de medir porque no siempre es denunciado el bullying o es difícil, ¿no? de tener registro, pero bueno, van haciendo como encuestas en todo el país, en escuelas, en hospitales, a docentes, a familias, como que van recolectando esa información y en el 2024 ellos registraron 270.000 casos de bullying en Argentina, que ellos dicen que desde 2023, que fue cuando lo empezaron a medir, de 2013, perdón, es el número más alto, ¿no? En Argentina. Así que estamos frente a una situación muy compleja, ¿no? de abordar y que cada vez
crece, ¿no? Esto es tremendo, muy triste. A mí me ha tocado, digamos, como psicóloga, atender muchos casos que estaban atravesando ahí por bullying o que habían atravesado y ver las consecuencias, ¿no? Es realmente muy, muy doloroso. Así que qué bueno que en esta tarde podamos pensar cómo hacer algo, ¿no? Para detener esto. Y antes de ir a más, les cuento también que hay otra ONG que se llama Argentinos por la Educación, que este año, hace muy poquito, salió en el noticiero por todos lados, quizás alguno lo escuchó, pero sacaron también unas mediciones que hicieron con niños de primaria y en la que ellos decían que por lo menos 6 de cada 10 niños no habían sufrido bullying necesariamente, pero sí distintos tipos de agresiones, ¿no? Entonces que obviamente esto también es súper alarmante porque sabemos que cuanto más se generan este tipo de violencia, ¿no? En la escuela y demás, eso es más propenso a que se genere también el bullying, ¿no? Y 1 de cada 4 niños de primaria decía que habían recibido amenazas en las redes, lo cual también es muy llamativo porque piensen que niños de primaria todavía no todos tienen celular y demás. O sea, cuando uno es adolescente está todavía más expuesto, como que esto es creciente, ¿no? Y esto también es importante, el 34% de niños de primaria decía que al menos ellos, ¿no? reconocían que habían agredido a algún compañero de alguna manera, ¿no? Así que necesitamos realmente hacer algo, ¿no? Y si yo les pidiera que levantaran la mano acá, ¿cuántos escucharon o presenciaron situaciones de agresión, de burlas o incluso de bullying? Creo que todos levantarían la mano, no sé. Yo cuando estaba preparando el taller pensaba cuando yo estaba en el colegio y cuántas veces fui ahí testigo, ¿no? De burlas a mis compañeros o de cosas que sucedían y que uno no dimensiona realmente el daño, ¿no? Y creo que, bueno, un poco este es el objetivo de hoy, ¿no? Así que, bueno, arranquemos por qué es el bullying, que seguramente todos saben, ¿no? Pero ahí en la siguiente diapositiva... el bullying es un patrón de comportamiento agresivo, ¿no? De violencia y sobre todo repetitivo, tanto físico, verbal, psicológico, que tiene el objetivo de herir, de humillar al otro, ¿no? Ahora, no es cualquier tipo de violencia o agresión, ¿no? El bullying tiene que tener estas características, no es un acontecimiento aislado, no es, por ejemplo, bueno, yo me peleé con una amiga y entonces nos insultamos y eso ya es bullying, no. Tampoco es, no sé, peleas entre 2 grupos, viste, que a veces se generan como en el colegio 2 bandos o grupos, ¿no? Eso tampoco es bullying, ¿no? Sino que se tiene que dar una situación de desigualdad, donde si bien quizás tenemos la misma edad, pero en condición de cómo uno se siente frente al otro, hay uno que queda indefenso, ¿no? Frente al otro, que no se puede defender. Lo curioso o lo importante es que la persona que es víctima le es difícil salir de esa situación. No es como que, bueno, y decirle que no te lo haga más y listo. No, es muy complejo porque queda en una situación de mucha inferioridad frente al otro, ¿no? ¿Por qué se mantiene el bullying? Porque acá también es una cuestión muy compleja a nivel social, ¿no? Pero bueno, muchas veces porque no se sabe lo que está pasando, ¿no? O no se sabe qué hacer también, ¿no? Frente a esas situaciones. Muchas veces las personas que lo atraviesan no lo cuentan, porque, no sé, les es vergonzoso decirlo o piensan que nadie los va a poder ayudar, ¿no? Y se produce una situación de mucho aislamiento de la víctima, ¿no? Y bueno, el bullying suele implicar diversas conductas violentas. Generalmente arranca con algo verbal, pero después, digamos, eso se traslada a otras cuestiones, incluso a lo físico, ¿no? Que es lo que generalmente solemos ver. Pero lo físico quizás es lo más visual, pero hay que prestar atención a las otras cosas que están pasando, ¿no? Como que siento que en este tipo de cosas, tanto docentes, líderes, familias, como que tenemos que tener ese ojo como bien atento a esas cuestiones más puntuales, ¿no? Y ahí en la siguiente puse un poco los distintos tipos de bullying, pero seguramente ya los conocen, ¿no? Pero bueno, podemos mencionar el bullying físico, ¿no? Que es esto que les decía recién, todo lo que tiene que ver con golpes, empujones, bueno, cualquier tipo de agresión física, pero generalmente empieza por insultos, burlas, amenazas, ¿no? Lo verbal, ¿no? También está el bullying psicológico, o algunos lo llaman social, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo en lo social a veces, no sé, alguien queda excluido, ¿no? Y es manipulado a veces, ¿no? A veces el que
el agresor suele generar como que la víctima haga cosas para él, ¿no? Como que lo manipula, le dice, bueno, si haces esto, entonces tal cosa, no te voy a pegar si haces esto. Bueno, y así tantas cosas, o a veces se difunden rumores también, ¿no? Y demás. Y acá después también quiero hacer como un gran paréntesis, ¿no? El ciberbullying es otro de los tipos de bullying, y me parecía importante dedicarle ahí un espacio a esto, porque hoy en día vemos, ¿no?, cada vez más cómo se está, digamos, antes podíamos decir, bueno, el bullying se da en una situación social escolar generalmente, ¿no? Y que, bueno, por lo menos se circunscribe a ese aspecto de la vida del niño o el adolescente, ¿no? Que, bueno, esto queda en el colegio, que si bien obviamente es gravísimo porque es donde más pasan tiempo los chicos, pero el ciberbullying lo que tiene es que la persona que lo sufre siente que no puede escapar. Y es literal, porque lo online lo tenemos todo el tiempo. Hoy vivimos con un celular en la mano, entonces la persona que sufre todo este tipo de cosas, pero online, ¿no? Amenazas, burlas, desde lo más mínimo, ¿no? Hay a veces manipulación incluso en las redes, o que alguien suba un video de otro también ahí a las redes y otros lo difundan. Bueno, y tantas cosas que se dan ahí ahora seguro vamos a profundizar un poco en algunos ejemplos más, pero esto es 24/7, ¿no? Es como, ¿qué hago con esto que todo el tiempo me está llegando, no sé, en un grupo de WhatsApp una burla, entro a mi Instagram y tengo comentarios feos sobre mí, ¿no? Y lo que sea. Entonces, qué importante también concientizar sobre nuestra identidad digital, ¿no? Lo que hacemos ahí en las redes. ¿Por qué? Porque desde el anonimato uno a veces se anima a hacer más cosas, ¿no? Como bueno, no me importa, voy a insultar a alguien, total, nadie sabe quién soy, o estoy detrás de una pantalla, total. Y ese es un pensamiento muy dañino y que realmente genera un montón de consecuencias, porque del otro lado hay un corazón, ¿no?, que recibe todo eso y que obviamente lo sufre, ¿no? Así que bueno, yo no quiero aburrirlos con toda esta parte, pero quisiera que hagamos una pequeña dinámica. Sobre todo los niños y adolescentes que me están escuchando, a ver dónde están, levánteme la mano. Allá, allá. Bien, genial. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿13? ¿Las tres? Ah, no, las dos. 13. Allá, ¿cuántos años tenés? 10, genial. ¿Vos cuántos años tenés? 11, ¿y ustedes? Genial, perfecto. Bueno, entonces seguramente les ha tocado a ustedes vivir muchas situaciones en las escuelas, en sus escuelas, también en su grupo de WhatsApp, en todo lo que veníamos charlando recién, situaciones ahí de, no necesariamente bullying, pero sí burlas o lo que sea, ¿no? Entonces, igual todos podemos participar de esto, pero si quieren, pónganme la siguiente diapositiva. Yo les voy a dar distintas situaciones y lo que quisiera que ustedes hagan es que piensen qué harían en esa situación. Realmente, pueden ser totalmente honestos, acá nadie los va a juzgar ni nada, y que vayan levantando la mano, por ejemplo, no sé, bueno, en esta situación yo ayudaría a la víctima, ¿no? Entonces, un 1. Si digo, ignoro la situación, no sé, mejor no hago nada, un 2. Si digo, no, voy a hablar con un adulto de esto, ¿no? Levantar la mano y poner un 3, y si no saben qué harían, un 4, ¿no? Y me gustaría que igual todos jueguen un poco a esto, pero los que están en esas situaciones reales, piensen realmente qué harían o, si ya les pasó, qué hicieron, ¿no? También. Así que bueno, vamos con la primera. ¿Se entendió la dinámica, no? Perfecto. La primera es, alguien recibe un insulto o una burla en un grupo de WhatsApp. ¿Qué harían? 2, ignorás, no sé, ayudás, muy bien, bien, excelente. Vamos con otra, vamos, para que vayan pensando. La idea es que ustedes se metan en la situación. Un grupo de amigos crea un apodo divertido para alguien, pero vos sabés que al otro le duele. Ayudan, todos ayudarían, muy bien, muy bien. Ignorás el chiste, excelente. ¿Y ustedes cómo ayudarían, ponele? Diciendo cortala, muy bien, genial. ¿Ustedes? Lo digo por si no se escuchó. Ya le explicaría al otro que cada uno reacciona diferente a lo que uno puede decir, ¿no? Excelente. Bien, voy con otro. A un chico le inventan un rumor en el colegio y todos lo repiten. 3, le digo a un adulto, muy bien. Un 1, ayudo, bien. ¿Repetirían ustedes el rumor? ¿Qué harían con eso? Bien, yo creo que es como muy fácil así decirlo, ¿no? Pero a veces en el momento, o sea, pasa, ¿no? Que a uno le cuentan algo y decís, uy, por no sé, la adrenalina de contar algo, ¿no? Bien,
Otro, dice, en el recreo ves a 2 chicos escondiéndole la mochila a un compañero para reírse. Los libros le rompen algo, no sabrías qué hacer, ayudarías. ¿Y cómo ayudarías? ¿Se te ocurre algo? Le dirías al que le escondieron la mochila. Excelente, excelente. Bien, vamos con alguna más, a ver. Una persona empuja a otra a propósito en la fila, todos lo ven, pero nadie dice nada. Y ahí, ¿qué harías? Un test le digo a un adulto, ignoro la situación o ayudo. Genial, muy bien. ¿Vos qué harías? ¿Lo ayudarías? ¿Qué harías? El de hablar con un adulto. Excelente. Bien, buenísimo. Muy bien. Y la última, que está buena. En un partido o en la clase de educación física, ¿no? La típica, siempre dejan afuera al mismo compañero, ¿viste? Cuando eligen como los equipos y siempre uno queda solo, ¿qué harías? ¿Lo ayudarían? ¿No sabrías qué hacer? Muy bien, bien. Nada, el objetivo de esto es que nos vayamos metiendo en situaciones. No, ninguna de estas en sí mismas es bullying, pero sí el conjunto de estas conductas y cuando esto se empieza a repetir y cuando siempre la misma persona es excluida y encima lo critican en el grupo de WhatsApp y encima le ponen un apodo y encima esto y encima lo empujan en la fila y todo, ¿no? Eso ya podemos decir que es una situación de bullying, ¿no? Y la idea es como empezar a meternos en esto y por qué los hacía como pensar, porque, digamos, el bullying empieza en esas pequeñas cositas, ¿no? Entonces, cuanto antes lo podamos frenar, cuanto antes uno pueda involucrarse y decir, che, esto no, creo que por ahí decías como, che, no, pará, no le digas eso. Y capaz es un comentario que hasta te da un poco de cosa frenar al otro, ¿no? Como, no le digas, pero es muy importante hacerlo, ¿no? Y es tan valioso, tan importante cortar con eso. O lo que vos decías, che, no, o sea, no hagas esto porque al otro le impacta distinto, ¿no? Lo que vos decís. Entonces, todas esas cosas son tan importantes que las tengamos muy, muy presentes a la hora de relacionarnos con los demás, ¿no? O incluso uno a veces, sin darse cuenta, puede llegar a decir comentarios dolorosos para el otro, ¿no? Como que, nada, a veces pasa, ¿no? Y esto, tomar conciencia, ¿no? Así que, bueno, les quiero contar en la siguiente diapositiva cómo es la dinámica del bullying, ¿no? Esto se llama la tríada del bullying, los que la describieron le pusieron así para identificar, ¿no? Que siempre hay 3 partes, digamos, que mantienen el bullying, la dinámica del bullying, ¿no? Siempre está el agresor, que es una persona, generalmente una, pero pueden ser más, pero generalmente una que es quien ejerce el daño sobre la víctima, quien recibe en repetidas ocasiones esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Está siempre también el espectador, ¿no? Que lamentablemente es aquel que ve la situación y muchas veces realmente no sabe qué hacer. Y esto, no, si alguno es espectador de los que está acá, no se sientan como culpables de esto, sino porque, digamos, muchas veces uno no sabe qué hacer frente a la situación. ¿Qué hago? Porque mirá si yo, este es el típico pensamiento, mirá si defiendo a la víctima pero me terminan haciendo bullying a mí, ¿no? Y entonces uno se queda ahí como, medio como frisado, ¿no? Y muchas veces termina defendiendo o medio que ocultando la situación, defendiendo al agresor por miedo a que eso le pase a uno, ¿no? Pero les quiero dar una buena noticia de esto, ¿no? Estos son roles y no es tu personalidad, ¿no? Si alguna vez estuviste como agresor, ¿no? Eso no te define como persona, no es como, listo, ya está, soy una mala persona, o hago todo mal, o lo que sea, ¿no? Y si ustedes tienen hijos o conocidos que hayan estado en esta parte del agresor, en este rol, sepan qué es eso, ¿no? Es un rol que uno a veces adquiere por diferentes cosas y el bullying a veces sucede por múltiples factores. En psicología siempre decimos que no hay una sola causa para algo, ¿no? Me viene un paciente que me dice, no sé, tengo ansiedad y nunca va a ser una sola cosa la causa única de esto. Lo mismo en cualquiera de estas situaciones a nivel social es muy complejo lo que se genera y a veces esa persona que terminó agrediendo a otra viene de un contexto en el que la violencia es aceptada o simplemente por algunas otras cosas, faltas de límites o las cosas que uno ve en los medios de comunicación, tantas cosas con las que uno va nutriendo, ¿no? Ese desarrollo, porque piensen que los niños, bueno, desde que todos somos chicos vamos como recibiendo, como sobre todo cuando somos más chicos, es una esponja nuestro cerebro, todo lo que vamos recibiendo
Y después se traslada a esto, ¿no? A un comportamiento. Lo mismo cualquiera de esos otros roles, ¿no? Esto se puede transformar. Y esa es la gran esperanza, ¿no? Porque si no es como, bueno, listo, yo me voy a quedar siempre en la posición de víctima, siempre voy a ser la que sufre esto, ¿no? Y eso es muy doloroso, muy, digamos, muy feo para la persona que lo sufre. Y lo mismo el agresor, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza, ¿no? Bueno, este es el que agrede, este es el que se porta mal, este es el que siempre hace daño. Y no tenemos que hacer eso, ¿no? Esa es un cambio de mentalidad muy importante a la hora de abordar con el bullying. Si no es como, bueno, listo, este es el culpable de todo, y no, hay que abordarlo con esta visión de que es una conducta que hizo mal, que obviamente hay que corregirla, poner límites y demás, pero es una conducta que se puede cambiar, ¿no? Porque las cosas que generan esto son conductas aprendidas, ¿no? En algún momento alguien aprendió a, no sé, no poner límites sanos, o alguien aprendió que una piña era una manera de defenderse, o lo que sea, ¿no? Y como que eso va generando estas situaciones, ¿no? Así que ahora yo les quiero mostrar como un video, 1 minutito dura nomás, pero es para que podamos seguir profundizando un poco en esto. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína, aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, ni la más increíble. nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Activa tu poder. Disney y la Fundación Mutua Madrileña contra el Bullying. Bueno, nada, este es un video que hizo Disney, ¿no? Junto ahí en España. Pero más allá del video en sí, ¿no? A mí lo que me gustaba es esta frase, ¿no? De activa tu poder. Y quiero hacer un gran paréntesis con esto. Yo hay algo que siempre se lo digo a todos los que puedo, ¿no? Nadie tiene que ser el superhéroe de nadie, ¿no? Ninguno de nosotros está llamado a ser, viste, como ahí el superhéroe, listo, yo voy a salvar el mundo, o no sé, a veces pasa, ¿no? Esto corriendo un poco de bullying. Yo hablo mucho con adolescentes, ¿no? Y a veces me dicen, no, mi amiga está pasando un mal momento, yo quiero como resolverle todo, y como me carga tanto que quiero, viste, como a veces uno se carga como siendo el superhéroe de la situación. Esa no es la idea de este video, no es que quiero transmitirles como, bueno, ahora todos tienen que ir a sus escuelas a salvar a sus compañeros, pero un poco sí esta cuestión de que sepan que cada uno de ustedes tiene ese poder, esa capacidad de actuar, ¿no? Y yo ahí, bueno, en la anterior diapositiva, en el video, yo decía, bueno, las acciones que cambian todo, ¿no? Le puse ese título en el sentido de que una pequeña acción de valentía, ¿no? Es lo que empieza a transformar esa realidad. El bullying no se va a cortar con mayor violencia ni nada por el estilo, sino con esta actitud de empatía, de valentía, ¿no? Y parece como, bueno, esto es obvio, pero justamente a veces lo obvio no lo hacemos por miedo o por un montón de cosas que nos frenan, pero es tan importante que cada uno de ustedes, los que están ahí en el día a día, activemos ese poder de poder frenar eso, ¿no? Y ahora después también vamos a hablar de cosas que podemos hacer todos, ¿no? Adultos, niños, jóvenes, todos, para también esto, ¿no? Como cada uno desde su lugar tener ese poder, por decirlo de esa manera, por usar esas palabras, para cambiar esto, ¿no? Pero antes de ir a eso quería hablar un poquito de las señales de alerta, ¿no? Y quizás más para los adultos que están todo el tiempo ahí en contacto con niños, adolescentes, para poder estar atentos a qué le está pasando, ¿no? Estas son algunas de las consecuencias, ahora les voy a ir contando, pero algunas de las consecuencias que sufren, y los tres sufren, ¿no? A veces se cree, bueno, solo la víctima lo sufre, que obviamente sí, pero el agresor y el espectador también tienen consecuencias, ¿no? Entonces, prestar ahí atención a todas estas señales de alerta. Por ejemplo, si uno es docente y ves que en tu clase hay una persona que siempre, no sé, trata de callar a otra, trata de silenciarla o la burla, no sé, decís, bueno, a ver, no sé, alguien está leyendo en la clase y el otro se está riendo, no sé, prestar atención a esas pequeñas pavadas, ¿no? Que no son pavadas, pero son pequeñas acciones. Uno ahí ya está
como agudizando ese ojo para ver qué le está pasando, ¿no? Y el agresor, las señales de alerta que suele tener a veces son problemas en lo social, ¿no? Generalmente les cuesta como ponerse en el lugar del otro, les cuesta empatizar, son más impulsivos, también tienen problemas en lo académico y también generalmente con la autoridad, ¿no? Como que siempre son más desafiantes frente a un límite, ¿no? O sea, ya sea en el colegio o en casa. Tienen baja tolerancia a la frustración, ¿no? Como que todo tiene que ser como ellos lo quieren, ¿no? Obviamente estas son cosas que pueden ser o no. Estas consecuencias o estas alertas muchas veces pueden referir a otras cosas desde ya, pero sí son cosas que tenemos que tener presente, ¿no? Quiero ir al espectador también para no olvidarme de esa parte. Generalmente el espectador lo que le pasa es o que por un lado tiene miedo a la violencia, como les decía antes, ¿no? Como, bueno, no, mejor no voy a decir nada por miedo a que me pase a mí, o por el contrario, como que se vuelve insensible a esas cosas, ¿no? Pero esto también es como una forma de resguardarse que tiene el espectador, entonces dice como, bueno, lo minimiza a veces, ¿no? Es como, bueno, es la forma de actuar o hay que resolver las cosas con violencia, ¿viste? Es como una cosa que es un diálogo quizás más interno que el espectador se dice para justificar eso o para justificar no actuar, porque nada, uno estar expuesto a violencia, uno no sabe cómo va a actuar, ¿no? Y a veces, incluso como adultos, ustedes piensen, ¿no? Nada, ves una situación de violencia en la calle, no sabés cómo actuar, ¿no? Y lo mismo le pasa al espectador ahí en una situación en la escuela. Generalmente le pasa de, bueno, tener dificultad para comunicar, ¿no? Comunicar lo que le pasa o comunicar cualquier cosa. Muestras de ansiedad, ¿no? A veces tiene el espectador. Y generalmente desarrolla un sentimiento de culpa también, ¿no? Porque es como, che, yo no hago nada, ¿no? Y eso le hace sentir culpable. Y la víctima, bueno, es, creo yo, la que más consecuencias tiene y desarrolla, ¿no? Bueno, mucho miedo hacia el contexto. Generalmente no quiere ir al colegio, desde ya que no, porque es un lugar de hostilidad. Entonces se aísla socialmente, se queda solo, sola, ¿no? Y esto que puse ahí es muy importante, los cambios de humor y síntomas físicos. Esa es una real alarma o alerta para los padres o docentes que estén acá, de prestarle mucha atención a eso, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en la vida de mi hijo o de mi alumno, ¿no? Que, no sé, antes de ir al colegio le duele la panza siempre, cuando vuelve siempre le duele la cabeza, cambios de humor, está siempre de mal humor o está ansioso, o veo que lo que antes le generaba entusiasmo, felicidad, ya no está muy triste. Y bueno, todas esas cosas son importantes de prestarle atención. Baja autoestima, ¿no? Y acá les quiero contar, yo hace muy poco tuve una paciente que literal la familia vino, me dijo, estamos ahí como súper, es como una situación muy grave, dice, como, mi hija está pasando esta situación de bullying, no sabemos ni qué hacer. La primera cosa que les recomendé cuando escuché toda la situación era que la cambien de colegio. Fue un caso era muy grave realmente lo que le estaba pasando. Así que el primer paso fue ese, ¿no? Alejarla de esa situación tan compleja. No siempre es la primera solución, hay otras cosas que se pueden intentar antes, pero este caso estaba muy avanzado. Y bueno, yo literalmente cuando la conocía a la hija, ¿no? Ya podía ver hasta en su cuerpo el sufrimiento. Era una persona que estaba así, literal, ¿no? Como con la cabeza agachada, como su cuerpo, como no me podía ni mirar a los ojos y costó mucho también el vínculo de confianza, ¿no? Porque obviamente yo era una extraña para ella y qué hacía ella digamos, costó que me empiece a contar lo que le había pasado y demás, obvio, ¿no? Porque cuando uno sufre tanto, pone como ciertas barreras, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar con ella y demás, y lo que más a mí me dolía cuando la escuchaba a ella eran las palabras que había recibido. Era muy fuerte realmente escuchar cómo, porque esto lo había sufrido varios años incluso, palabras de desprecio total, ¿no? a su vida, a su identidad. La habían marcado mucho, ¿no? Las palabras que le habían dicho sus compañeros, y en este caso eran varios, ¿no? que le hacían bullying a ella. Y gracias a Dios, bueno, fue hermoso el trabajo con ella, más allá de lo doloroso, porque después cuando le di el alta y demás, era otra persona, literal, como de cómo había sido transformada. Pero a mí me quedó mucho esto, ¿no? Cómo su autoestima había estado
tan dañada por lo que le decían. Mirá que tenía una familia preciosa. O sea, realmente sus papás la cuidaban, todo el tiempo como sus palabras eran de bendición hacia ella, pero obviamente la había marcado mucho, mucho todo lo que le decían en la escuela, ¿no? Y trabajé mucho con ella en su autoestima, en estas palabras tan dolorosas, porque lo que sucede es que nuestra cabeza empieza a creer todas esas cosas, ¿no? Cuando yo recibo tantas palabras de desprecio o de burla, lo que sea, eso me forma mi manera de pensar, y ya después empieza a ser una cuestión que me lo digo yo a mí mismo, ¿no? Es como me lo creo y ya después estoy en esa situación y no puedo salir, ¿no? Por eso es tan difícil para la víctima salir, porque realmente cree en su mente, en su corazón, esas cosas que los demás le dicen. Y por eso les cuento este caso, porque a mí me impactó mucho cuando yo la atendí, pero también para decirles que hay esperanza, ¿no? Que eso puede transformarse realmente. Y yo en ella fue un proceso largo, porque incluso tenía estrés postraumático, ¿no? Como que ella se había cambiado de colegio, pero el colegio le quedaba medio cerca de la casa, entonces no podía ni pasar por la puerta de la escuela. Era como, no puedo ni recordar eso que viví, ¿no? Pero qué bueno que hay restauración en esto, ¿no? Y que también, primero, que Dios puede hacerlo, ¿no? Eso sin dudas, pero también nuestro cerebro tiene la capacidad de poder reaprender algo que aprendió mal, ¿no? Entonces todas esas mentiras que el cerebro por mucho tiempo creyó se pueden reparar, ¿no? Así que ahora sí quiero que ustedes usen sus hojas que están ahí. No sé si todos tienen, sino, o sea, la idea es que los que están con familia, padres e hijos, que se junten y puedan hacer este ejercicio que les voy a decir en conjunto, y los que no están con sus familias o no, justamente, no sé, son docentes, líderes o ocupan otro rol, psicólogas y demás, que puedan hacer este ejercicio para sí mismos, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Creo que es en la siguiente, ahí. Bueno, genial, creo que ahí la mayoría. ¿A alguno le falta? Entonces, quería hablar un poco de esto, ¿no? De la importancia de las palabras. Yo no sé la situación en la que está cada uno, porque capaz alguno después me dice, no, sí, yo estoy ahora sufriendo bullying, o lo sufrí, o mi hijo lo sufrió, o lo que sea, pero sí creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido palabras que nos hirieron, ¿no? Y con esto quiero como que pensemos un momento, no para abrir una herida vieja o cosas que hayamos recibido, no es esa la idea, sino de poder reemplazar nuestras palabras, ¿no? Entonces a mí me gustaría que, primero lo digo para los que están en familia, que hablen ahí entre ustedes y sobre todo los que son hijos, que puedan decirle a sus papás ahí qué cosas han recibido, ya sea si lo recibieron en casa, ¿no? A veces pasa, o de, no sé, de un abuelo, no, es que a mí tal persona me dijo esto, ¿no? Y en la escuela sobre todo, ¿no? Si hay alguna situación en la escuela como, no, este compañero que siempre me dice esto, y que piensen en esas palabras que a ustedes actualmente o en el pasado los han herido, ¿no? Y si están solos, que también lo puedan pensar de esa manera, pero bueno, de manera individual, ¿no? Que puedan decir, bueno, ¿qué palabras me hirieron a mí, ¿no? Y sobre todo, ¿qué palabras ustedes se dicen, ¿no? Yo siempre, algo que siempre les digo a mis pacientes, les digo como, ¿cuál es la persona a la que más escuchan hablar? Y a veces algunos pacientes me dicen, y no, qué sé yo, a mi mamá, la escucho todo el tiempo hablar, hablo mucho con ella, qué sé yo, buenísimo. Y a mi mejor amiga, porque estoy todo el día en el colegio, la escucho todo el tiempo, bueno, obvio, ¿no? Genial. Pero en realidad la persona que más escuchamos hablar es a nosotros mismos, porque lo que sale de nuestra boca, los primeros que lo escuchamos somos nosotros, pero además todo el tiempo nosotros tenemos un diálogo interno, ¿no? Entonces somos las personas que más escuchamos hablar a nosotros mismos. Entonces qué importante es anotar estas cosas, identificar qué palabras me hirieron, qué otros me dijeron, pero que yo también me las creí, las creo hoy en día, ¿no? Y me las digo, entonces soy tal cosa, ¿no? Y luego, no quiero solo quedar en lo negativo, obviamente, que ustedes puedan pensar qué palabras son las que sanan eso, ¿no? Ya sea que las hayan recibido o no, pero que primero los que están ahí con sus hijos, que ustedes puedan, ya sea una sola, no sé, alguna palabra o dos o tres, las que sean, que los hirieron, y que ustedes puedan decir, no, mirá, yo te digo esta palabra sanadora, ¿no? Entonces, no sé, y la verdad es que siempre me dijeron que soy un inútil, que no sirvo para nada, no sé, ponele, ¿no? Y entonces una palabra que sana, no, vos sos muy capaz, vos sos inteligente, vos sos valioso. Me gustaría que si están con su familia se lo puedan decir, ¿no? Y si no, si están solos, que ustedes también puedan identificar, porque esto es muy importante, qué
palabra vas a decir después de soy? ¿Soy qué? Y elegí una palabra que sane lo que hayas recibido o lo que siempre te hayan dicho, ¿no? Después vamos a profundizar. Pero bueno, los dejo ahí con eso unos minutos. Bueno, cuando vayan terminando, levantan la mano. ¿A alguno le falta todavía? Sí, veo que están charlando. Fui muy profundo, claro. Les doy unos minutos más. Bueno, vamos a ir avanzando, pero obviamente este ejercicio da para rato. A los que les quede profundizar, lo pueden obviamente seguir haciendo también después. Es un ejercicio lindo porque a mí me gusta poder que cada uno piense, ¿no?, su diálogo interno. A veces yo les doy un ejercicio a mis pacientes que es como, bueno, durante un día entero, desde que te levantas hasta que dormís, trata de anotar. Obviamente es imposible todo, ¿no? Pero trata de registrar lo que vas pensando durante el día, lo que te vas diciendo a vos mismo, cuando te miras al espejo, qué te decís, ¿no? Son cositas así que a veces me gusta hacer, porque a veces uno ahí registra como, wow, mirá todas las cosas negativas que me dije, ¿no? Y obvio que el cambio empieza siempre de afuera hacia adentro, entonces, digo, de adentro hacia afuera. Entonces, como que todas estas cosas que estamos hablando, no es menor empezar a pensar en uno, ¿no? En lo que uno se dice, porque después eso uno lo traslada a los demás, ¿no? Y si tienen hijos, si ustedes, por ejemplo, son los que se dicen cosas feas a ustedes delante de sus hijos lo van a imitar, ¿no? Entonces eso es como una bola de nieve, ¿no? Es como que se van acumulando cosas que terminan en, anda a saber dónde, ¿no? Porque siempre esto puede tener múltiples consecuencias, ¿no? Pero entonces empiecen por uno, ¿no? Y a los padres que están acá, fortalezcan siempre la autoestima de sus hijos, ¿no? De esta manera, con que la palabra, cuando les digan sos, nunca los definan por lo que hicieron, ¿no? Esto que hablábamos antes de que a veces al agresor, por ejemplo, se lo estigmatiza mucho, ¿no? O diversas cosas que uno puede decir a diario a los hijos. Nunca les digas sos seguido de algo negativo. Y vos tampoco te digas a vos mismo soy con algo negativo, porque primeramente eso no es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, obviamente nos hace mucho daño a nosotros mismos y a los demás. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a pasar ahí a las estrategias un poco de abordaje, ¿no? De qué hacer. Ahí puse varias, pero vamos a ir hablando un poco de cada una. Me parecía importante como dejar un tiempo para esta parte, porque bueno, la gran pregunta siempre es, bueno, ¿qué hacer, no? Y ahí puse un poco para cada uno qué hacer en las distintas, según en donde cada uno se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, para los que son niños y adolescentes y todavía están en la escuela, ¿no? Y ven estas situaciones, por ejemplo, si vos sos la víctima, si alguno está pasando por bullying actualmente, igual después me gustaría que se acerque y me lo cuente y podamos charlar más individualmente, pero si estás pasando por bullying o si recibís alguna agresión de cualquier tipo, ¿no? Verbal, física o lo que sea, no respondas con más agresión, porque siempre lo que el agresor va a querer hacer es provocar una conducta, ¿no? Y llevarte a que respondas y que capaz, no sé, insultes, todo eso, y eso va a generar que la próxima vez lo quieras seguir haciendo porque lo que hace genera una reacción en vos, ¿no? Entonces, si vos sos el receptor o la víctima de alguna agresión, no devuelvas con un insulto, tampoco le pegues al otro. Eso no va a solucionarlo. Lo que sí está bueno que hagas es que primero busques aliados, ¿no? Primero en tu círculo. Busca amigos, no te aísles, ¿no? Con la paciente que yo les contaba antes, ella lo que le había pasado también era que no le había contado a nadie. O sea, no solo a su familia, que era quizás lo que más le costaba, pero ni siquiera a sus amigos. Yo le decía, ¿vos tenés amigos? Sí, tengo, ponele, no sé, 2 amigas. Y ellas no sabían de lo que le pasaba, porque siempre esto, todo lo que le hacían, se lo hacían obviamente de un no expuesto tanto, ¿no? Y sus amigas no lo sabían. Entonces, busca aliados en tus amigos o en tus amigas. Tengas una amiga, 2 amigos o 10, que ellos sepan lo que te está pasando para que ellos puedan también defenderte, que puedan actuar, ¿no? Y no te aísles, no te quedes solo con esto, ¿no? Mismo también, si es online, también contá con tus amigos, ¿no? Después, obviamente, pedí ayuda en adultos. Esto es muy importante. No es algo menor, como bueno,
nada, mejor lo resuelvo yo y no le cuento a mis papás. No, contale a tus papás lo que te pasa, ¿no? Esto es muy, muy central a los docentes, también a los preceptores en el colegio, a los directivos, pero también a tu familia, ¿no? Y yo quiero decir algo, ¿no? Si vos estás, si vos ves y sos espectador, también contale a un adulto. Y eso no es buchoneo, ¿no? No es como que a veces uno se siente como, ay, no, es que después se van a enojar conmigo porque yo estoy buchoneando esto, ¿viste? Como le estoy contando. Y no, esto es una acción que cambia, ¿no?, la realidad, y que vos puedas decir, che, yo quiero que esto se corte, ¿no? Y si me tengo que animar a contar y capaz eso me cuesta o lo que sea, pero que vos sepas que, primero, nunca es culpa tuya lo que está pasando. A veces la misma víctima no se anima a contar porque dicen, bueno, es mi culpa, no, eso es una mentira también. Yo me lo busqué, ¿no? Y todas esas son mentiras, entonces a veces uno le cuesta contarlo por eso, o bueno, por esto que les decía, ¿no? Bueno, no, véanlo con esta perspectiva que veíamos hoy, ¿no? De que juntos, ¿no?, como también comunidad, cambiamos esa realidad, ¿no? Después, bueno, la importancia de poner límites, si a vos te está pasando algo así, que puedas como poder decir que no, decir con frases cortas, sin necesidad de levantar la voz, como basta, esto no me gusta, no quiero que no me da gracia lo que me estás diciendo, y como un poco plantarte, ¿no?, frente a eso. De vuelta, no lo insultes, no le devuelvas lo mismo, porque nunca va a ser mejor devolver mal por mal, digamos, pero sí poner límites, ¿no? Es como, no permitas que nadie pisotee, digamos, tu espacio. Yo a veces lo ejemplifico como que cada uno tiene su espacio, su jardín, ¿no? Yo voy y pisoteo el del otro y le arruino el pasto y qué sé yo, y a mí no me importa. No, vos tenés que cuidar tu jardín, ¿no? Para que ese jardín florezca, lo mismo que decíamos con las palabras que uno se dice, cuida también con las acciones que le permitís al otro que hagan, ¿no? Entonces, poner límites, ¿no? Alejarte también de esa situación es muy importante. Si vos sos espectador de estas cosas y pasan en tu colegio, esto que hablábamos es muy importante, ¿no? Defender siempre a la víctima, trata de, no sé si lo están burlando, cambiar de tema, como decían antes, o defenderlo, o ser, no sé, siempre esta persona está excluida. Bueno, yo voy a incluirla. Yo voy a tomar ese paso de incluir a esta persona, de invitarla porque nadie nunca la invita a las juntadas que hacemos. Yo voy a tomar la iniciativa, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas cambian un montón, ¿no? Si sos espectador, no difundas, ¿no?, lo que le lastima al otro, no difundas un rumor, no difundas un apodo negativo, no difundas una foto en internet del otro, no, tampoco le pongas me gusta, o sea, como que son esas cosas que uno dice, che, con mi pequeña acción de no hacer algo también estoy transformando esto, ¿no? Y por último también, si vos fuiste el que agredió, lo que les quiero decir, y esto también se lo digo a los adultos, importante reparar el daño, ¿no? Como les decía antes, la esperanza es que esto se puede cambiar porque el que agredió, el que hizo la burla o la amenaza o lo que sea, puede cambiar su conducta. Pero ¿cómo? Bueno, hay que enseñarle, ¿no? Hay que mostrarle cómo hacerlo y es reparar el daño. Yo también tengo una mamá ahí cercana que su hijo, bueno, ella descubre que su hijo durante varias semanas le había hecho burla a una compañera y demás. No había llegado a bullying, pero bueno, mucha burla todo el tiempo, qué sé yo. Y ella descubre eso, creo que leyéndole mensajes. Y nada, obviamente como que la reacción de la mamá fue como retarlo, como decirle de todo y qué sé yo, que creo que quizás muchos lo harían. Pero yo les quiero decir esto, ¿no? Que la reacción cuando te enteres de algo que tu hijo hizo así, amalo, pero enseñándole, ¿no? Con corrección, con amor y corrección, ¿no? Y tráele esa libertad de enseñarle qué hacer, ¿no? Porque si uno solo queda en el castigo o como, no, lo que hiciste está mal, qué sé yo, obviamente está bien, es una parte, pero uno tiene que enseñar a reparar ese daño que hizo, ¿no? Y esta mamá que yo conozco, lo que hizo fue, no me acuerdo bien qué le habían hecho, pero lo había llevado al hijo y le dice, bueno, elegíle un regalo, creo que en la juguetería, elegí un regalo a tu compañera y al otro día se lo llevó a la escuela, ¿no? Como un regalo, pero no solo lo material, no, eso no es lo importante, sino el gesto de ir a pedir perdón, ¿no? Que
cómo cuesta el perdón, pero es que es tan importante y tan central en estas cosas, decir, bueno, yo me arrepiento, voy a pedir perdón, y si vos, no sé, que está escuchando acá y a vos te pasó como, no, la verdad es que me estoy dando cuenta que siempre burlo a una compañera sin darme cuenta o sin intención, pero bueno, le voy a ir a pedir perdón, ¿no? Y después, obviamente, cambiar ese comportamiento. Bien, para las familias, cuando sus hijos les cuenten cosas, no lo minimicen, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero es normal, es una pelea en el colegio o algo así, y a veces van pasando las cosas y uno no se da cuenta, entonces no minimizar y también escuchar sin juzgar, ¿no? Como, bueno, ya va a pasar, no pasa nada, ¿no? Y validar siempre la emoción de los hijos o bueno, en el rol que ustedes ocupen, ¿no? Siempre validar lo que el otro está sintiendo. También me parece importante enseñar estrategias, ¿no? De cómo comunicar, cómo poner límites. Entonces, esto se aprende en casa, ¿no? Como, no sé, me ha pasado de escuchar padres que les dicen a los hijos como, bueno, si un compañero, son chiquitos, ¿no? Si un compañerito te hace algo, vos pegale una piña. Es como, literalmente lo he escuchado, ¿no? Y entonces, claro, esa es una estrategia de afrontamiento, de resolución de un conflicto que obviamente el niño la aprende, la utiliza y obviamente que es negativo, ¿no? Entonces, y así, eso quizás es un extremo medio, bueno, como un montón, pero en el día a día uno también va enseñando, ¿no? A los hijos o, bueno, no sé, en la iglesia, en cualquier lado donde ustedes se muevan, cómo afrontar eso, cómo decir que no, cómo poner un límite, cómo decir que no sin gritar, por ejemplo, ¿no? Como enseñar esas cosas, esas herramientas es muy importante, ¿no? También, bueno, ahí ponía esto de reforzar la autoestima, que ya estuvimos hablando. Bueno, siempre trabajar con la escuela, ¿no? A veces me ha pasado también de escuchar casos de, bueno, qué sé yo, el padre de la víctima se entera y va a hablar directamente con el padre del agresor, es como que se arma peor, porque no solo se están peleando, o sea, no solo es el conflicto con los hijos, es conflicto con los padres, o sea, es tremendo. Entonces, siempre el intermediario en este caso tiene que ser la escuela. Aun cuando pase online, también traten de ir a la escuela, porque ese es el lugar donde pasan más tiempo, y trabajar en conjunto, ¿no? Ahí con la escuela. Hay estrategias que se pueden llevar adelante y que, bueno, que siempre va a ser mejor que haya un mediador, ¿no? Y en la escuela, para los que son docentes y ven estas situaciones, por ejemplo, en el momento que la vean, la presencien, siempre, obviamente, intervenir de inmediato, ¿no? Esto es, obviamente, súper importante. No dejar pasar ningún tipo de situación de agresión, ni en el aula, ni en el recreo, ni en ningún lugar. Siempre intervenir, proteger a la víctima, no tampoco dejarla sola, sino acompañar, ver qué le pasó, poder escucharla, validarla, todo esto que también decíamos recién. Y sobre todo, ahora voy con esto del trabajo con el grupo, pero quería destacar esto, no humillar al agresor. Muchas veces se lo reta enfrente de todos, ¿no? O esas cosas que llevan a peor. Entonces siempre a la persona que estaba agrediendo, llevarla a un costado y poder corregir, ¿no? Sancionar también, obviamente, en la escuela, todas estas cosas de reglas de convivencia, ¿no? que hay en un colegio, pero en privado, ¿no? Y después trabajar con el grupo es importantísimo. Ahora vamos a ir a algunas cosas para agregar en cuanto a la prevención. Pero importante educar al grupo cada vez que se pueda, ¿no? Como de reforzar todas las conductas que sean de empatía, ¿no? Como, bueno, qué bueno esto que está sucediendo, ¿no? Dar espacios para que se genere. A veces en la escuela, mismo yo me acuerdo también cuando estaba en la escuela, que a veces a los profesores a veces les daba un poco de fiaca como todo esto de, bueno, el acuerdo de convivencia, vamos a trabajar, lo qué sé yo. Y como alumnos a veces era un bajón, no sé si alguno se identifica, como, me están hablando de la convivencia. No importa, hay que hablarlo y es fundamental, ¿no? Pero también a veces no solo es importante hablarlo, sino en esto, en la diaria, ir generando estrategias con los alumnos, ¿no? Para, no sé, el trabajo en grupo favorece un montón, no sé, como cositas que vayan ayudando a esto de sentimiento de comunidad. Creo que cuando uno genera círculos de pertenencia y que, no sé, por ejemplo, este curso, ¿no? Que somos todos, es importante que nos defendamos, que nos llevemos bien, ¿no? Como son todas cosas de cuanto más uno tiene aferrado esta sensación de esto es propio, es lo propio, eso genera también que actuemos mejor, que nos cuidemos entre nosotros y demás.
Hay una ley también en Argentina que es la ley 26.892, que bueno, para los docentes quizás ya la conocen y demás, pero bueno, si quieren profundizar después pueden leerla en internet, es súper fácil, pero está bueno porque habla justamente de estrategias en esto de la convivencia escolar, ¿no? Y desde cómo educar desde todo el tiempo, desde el respeto, desde la empatía, ¿no? Y poder generar espacios en donde haya libertad de expresarse, de contar lo que me pasa y demás, ¿no? Así que bueno, en la diapositiva siguiente quería sumar algunas cosas sobre la prevención, que muchas cosas ya las dije porque algunas cosas de cómo abordar también sirven para prevenir desde ya, pero sí lo que quiero decir es, de vuelta a remarcar esto, a los que están en el colegio todavía, no dejes pasar ninguna agresión, ¿no? No permitas que nadie pisotee tu jardín y hace florecer tu vida, y no permitas que el otro con esas pequeñas agresiones empiece a debilitarte, a debilitar tu autoestima y demás. Esto es clave, ¿no? Como justamente les decía, el bullying empieza en esas pequeñas acciones, límites desde el principio, ¿no? Para los adultos esto de crear un clima de confianza, empatía, respeto, ¿no? Siempre que la casa de ustedes, por ejemplo, los que son padres, sea un lugar donde puedan decir, che, mi hijo confía en mí, yo puedo hablar con mis hijos. Y ustedes que son hijos, vayan a sus padres, generen esto, creo que es algo como de doble vía, pero ustedes los padres traten de iniciar esto, de fomentar ese vínculo con sus hijos, desde hablar desde cualquier cosa que les pasa, o de, no sé, fomentar el vínculo desde, vamos a charlar de lo que te gusta, vamos a hacer lo que te gusta hacer, lo hacemos juntos y demás. Entonces eso genera el vínculo, la confianza. Entonces el día que a tu hijo le pasa algo, va a acudir a vos. Si no tiene esa confianza, si no tiene ese vínculo, lógicamente no vas a saber a quién recurrir, ¿no? Entonces, nada, anímense, hijos, a compartir lo que les pasa con sus familias, y padres a tener esas conversaciones como difíciles a veces con los hijos, ¿no? Y bueno, ahí puse un par de cosas más, pero quería pasar a la siguiente para ya ir terminando. Esto lo pensaba hacer ahora, pero como hay muchos que no tienen a sus hijos acá, quizás pensaba que capaz le pueden sacar una foto para hacerlo si quieren después en sus casas o bueno, ahí con sus hijos y demás. Son algunas preguntas disparadoras, ¿no? Simplemente algunas que se me ocurrieron, pero que pueden generar estas conversaciones profundas, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo hago para generar diálogo sobre este tema, ¿no? Después uno puede charlar de muchas otras cosas con los hijos, pero ¿cómo hago para preguntarles sobre esto? Entonces, bueno, ahí esto, ¿no? De ¿qué te hace sentir seguro cuando estás en la escuela? Esto es muy importante de pensar, incluso los que están en la escuela piensen, ¿qué me hace sentir seguro cuando estoy en la escuela? ¿Por qué estoy tranquilo o tranquila? Si es que lo estoy, ¿no? ¿Cómo te das cuenta si alguien está siendo maltratado? Bueno, también lo mismo, ¿no? O yo, ¿cómo me doy cuenta? Después, como adulto, preguntar esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte si pasás por algo difícil? Esta pregunta me encanta, porque muchas veces, sobre todo los padres de adolescentes, están medio perdidos en cuanto a esto, como, uy, mi hijo está creciendo y no sé cómo ayudarlo, genuinamente no sé, no tengo un manual. Y adolescentes sepan que a sus padres les pasa eso, para también ayudarle, decirle, bueno, mamá, la verdad es que lo que a mí me serviría es que me escuches y me abraces nada más porque estoy triste, ¿no? Y a veces los papás lo que quieren es aconsejar y decir, no, tendrás que hacer esto, ¿por qué no lo haces así? Y el hijo solo lo que necesita es eso, pero hay que decirlo. No, anímense a decir, a mí me serviría que hagas esto, ¿no? Bueno, después, ¿alguna vez vos viste a alguien siendo maltratado? ¿Qué hiciste? Bueno, esto también para generar alguna conversación un poco más ahí profunda. ¿Y qué palabras te hace sentir valorado, ¿no? Muchas veces, o sea, está bueno, obviamente, que podamos decirle todo lo que le dé valor a nuestros hijos, todo lo que levante su autoestima, pero hay algunas cosas que quizás los hijos pueden identificar. Y sí, me hace sentir valorado cuando me decís que tal cosa, ¿no? Que me amás o que soy de esta forma. Así que esto, ¿no? Yo les quería dejar este como ejercicio quizás para que lo hagan después cuando cada uno pueda o que lo adapten a cada situación, ¿no? De cada uno de ustedes, los que son quizás líderes acá en la iglesia y compartan con niños o adolescentes. Estas también son preguntas que uno puede como preguntar para profundizar, ¿no? ¿Piensan que les van a servir estas preguntas? Que genial. Yo creo que estas, y se les pueden ocurrir otras similares, ¿no? Pero esto de abrir el diálogo, ¿no? Yo creo que si hay una cosa que se lleven de este taller es que puedan decir, che, yo
necesito abrir más el diálogo, ¿no? Estar más atento a estas cosas o lo que sea, pero sobre todo el diálogo. Yo creo que la primer forma de cambiar esto es desde el lado del que lo sufre, hablar, ¿no? Poder comunicar. Y desde el lado del adulto, ¿no? Que tiene que resolver, poder escuchar, poder también generar ese vínculo de comunicación para que esto se pueda resolver, ¿no? Muy bien. Tenemos unos minutitos más para cerrar. Bien, yo quería cerrar con una historia que está en la Biblia. No sé si todos la conocen, la historia de José. ¿La saben? Levántenme la mano los que la conocen, la historia de José, para tener un panorama. Algunos no. Bien. José, bueno, en la Biblia, esta historia está al principio en Génesis. Y José era hijo de Jacob y él tenía muchos hermanos, ¿no? José era el favorito del papá y lamentablemente lo que le tocó vivir a José era que en su casa sus hermanos tenían mucha como envidia quizás porque era el favorito, pero José terminó siendo el foco de burlas, amenazas, de quizás menosprecio, exclusión, ¿no? Siempre los hermanos lo dejaban como aparte. Y yo me ponía a pensar mucho en la historia de José, en esto, en cómo él se habrá sentido siendo chiquito, ¿no? En ese hogar donde, por un lado, sí, era valorado por su papá y todo buenísimo, pero sus pares, sus hermanos, no lo valoraban, lo despreciaban, lo burlaban por lo que él soñaba, ¿no? Dios le hablaba siempre en sueños a José y en un determinado momento él sueña que iba a estar en una posición de liderazgo o de autoridad sobre otras personas, ¿no? Él no tiene mejor idea que contárselo a sus hermanos y obviamente eso genera peor, una situación de mucho enojo de sus hermanos y entonces empiezan a planear qué hacer con él. Primero lo quieren matar, bueno, lo tiramos a este pozo y lo dejamos ahí, y bueno, empiezan a planear así como terrible para hacerle algo a José. Finalmente deciden venderlo a unos comerciantes que estaban pasando y lo llevan como esclavo a Egipto, ¿no? Y bueno, ahí en Egipto, después si alguno quiere leer la historia completa en Génesis está, pero le pasan un montón de cosas, pero José tenía muy presente lo que Dios le había dicho, ¿no? Y que sobre todo él confiaba mucho en Dios, que donde él estuviera, y dice la Biblia que donde él estaba, Dios lo prosperaba, ¿no? Porque él era fiel también a Dios, ¿no? Y obediente a lo que él decía. Bueno, ahí en Egipto termina estando en la casa de un oficial ahí de Egipto que se llamaba Potifar. Bueno, después lo acusan falsamente y termina en la cárcel, súper injusto. En la cárcel, ahí desde su posición, sigue teniendo como una posición de liderazgo y todo. Se gana la confianza de los carceleros, lo ponen a cargo de otros presos, o sea, José era tremendo, súper ahí, como con mucha sabiduría de parte de Dios, pero estaba en la cárcel, injustamente, ¿no? Y otra vez también hay una situación compleja. Empieza a ver que él podía interpretar sueños de otros y les interpretaba sueños, pero siempre era como olvidado, ¿no? Siempre no era tenido en cuenta por alguien realmente importante que pudiera sacarlo de ese lugar. Creo que esto refleja la historia de los que... No sé si podríamos decir que José sufrió bullying con esas palabras, pero sí sufrió muchas cosas a lo largo de su vida de mucho menosprecio, ¿no? de minimizar su valor, ¿no? En determinado momento el faraón tiene ahí un sueño y alguien se acuerda como, che, tenemos a este que está en la cárcel que sabe interpretar el sueño, ¿por qué no lo llamamos? Y ahí que lo llaman a José y él le interpreta el sueño al faraón y que era un sueño que, sí, para hacer la larga corta, significaba que venía en Egipto 7 años de abundancia, ¿no? A nivel de alimentos y demás, y que después iban a venir 7 años de hambruna en Egipto, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, mira, la verdad es que hay que administrar muy bien los recursos que vamos a tener en estos próximos años para después aguantar los otros 7, ¿no? Así que el faraón empieza a reconocer todo lo que tenía José ahí y lo pone como al mando de todo lo que era la administración de Egipto. Entonces estaba el faraón y después venía José en su autoridad ahí en Egipto y administrando los recursos, ¿no? ¿Qué pasa? Y acá viene la parte importante. Los hermanos de José, muchos años después, vienen a Egipto. ¿Por qué? Porque estaban ahí con falta de recursos y demás, estaban atravesando un momento y vienen a pedir ayuda a Egipto. ¿Con quién se encuentran? Con José, que estaba ahí a cargo. Esos hermanos que lo habían maltratado, que lo habían vendido como un esclavo, primero no lo reconocen, bueno, hay una historia ahí, pero cuando José finalmente se encuentra con ellos, lo que le dice
lo que él les dice a sus hermanos es esto que está ahí, ¿no? Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, ¿no? Y con esto no es justificar todo el dolor, nada que ver, el dolor y todo lo que él había sufrido había sido tremendo, ¿no? Y que nada lo justifica, obviamente eso no debería haber ocurrido, pero José había sido transformado por Dios, ¿no? Primero internamente, andás a ver, ¿no? Todos esos días, no sé, en la cárcel, qué habrá pensado, y él seguramente, ahí la Biblia no nos lo dice exactamente, pero seguramente le hablaba con Dios y Dios fue transformando su vida, ¿no? Y ahí, a mí me encanta cada vez que en la Biblia dice pero Dios, ¿no? Porque se nos demuestra una realidad pasada y una realidad de lo que Dios puede hacer, ¿no? Entonces, con esto yo quería dejarles esta historia, porque a mí me interpela en dos sentidos, ¿no? Primero, la resignificación de todo lo que nos pasa, ¿no? Si ustedes, esto que escribían antes, como, bueno, quizás, no sé, puede ser que alguno haya recibido bullying o lo esté pasando ahora, o haya recibido palabras, ¿no? De maltrato que me hirieron y demás. Y esto puede ser resignificado en tu vida, ¿no? Dios puede transformarlo para bien, puede transformar tu vida, transformar tu realidad. Y segundo, la segunda cosa es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿no? Esto lo sabemos y en la historia de José, Dios se lo mostró desde antes que le pasen todas estas cosas, ¿no? Dios le mostró en un sueño, bueno, esto es lo que yo tengo para vos, ¿no? Y José tenía eso en mente. Y quiero que esto, ¿no? Que los que están pasando por alguna situación así, o no, quizás no te está pasando ninguna de estas cosas, pero igual llévate esto, ¿no? Que tu vida tiene sentido, ¿no? Muchas veces lo que uno siente cuando es maltratado, cuando recibió bullying, cuando recibió, digamos, heridas de distinto tipo, uno empieza a sentir que no tiene valor, que no tiene sentido a veces la vida, porque bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, si no voy a poder salir más de esta situación de tanto dolor que me generó esto, ¿no? Y yo quiero decirte que sí, que se puede. ¿Y cómo? Bueno, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene algo para vos que te va a decir, esto es lo que da valor a tu vida, esto es lo que te da valor. Primero porque Él nos creó y lo que Él creó es bueno, dice Génesis también, ¿no? Entonces Él piensa bien siempre de nosotros. Si hay alguien que tiene palabras, soy, y algo positivo es Dios sobre cada uno de nosotros, pero también eso, ¿no? Él nos diseñó con un propósito que es lo que realmente transforma nuestras realidades, ¿no? Así que quería dejarlos ahí con eso, para que cada uno se vaya con eso, ¿no? Como con esperanza de que realmente esto puede ser transformado y que obviamente Dios cuando interviene lo transforma todo. Así que bueno, muchas gracias. Bien, bueno, ahora abrimos momento de preguntas y también contarles que, bueno, yo soy parte de un centro psicoterapéutico que se llama Nura. Ahí les dejo el contacto por si quieren, por si alguno necesita, ¿no? Yo siempre digo, bueno, busquen ayuda también, ¿no? Así como yo les contaba que tuve un montón de pacientes con estos casos o mismos pacientes que habían sufrido bullying y quizás, bueno, venían con la parte de las consecuencias, ¿no? A trabajarlo. Busquen ayuda psicológica. Es la verdad que Dios hace muchas cosas hermosas también a través de los procesos psicológicos, ¿no? Y bueno, ahí en el centro somos todos psicólogos cristianos, así que bueno, ahí llévense el contacto por si les sirve. Así que bueno, preguntas. Gracias. Sí, ahí te van a llevar el micrófono. Bueno, primero agradecerte. Me parece muy interesante que se puedan hablar de estas cosas. Hablábamos recién con mi amiga, nos decían en la primaria de todo, pero estaba naturalizado, ¿no? Bueno, nos cargaban, a mí me decían Condorito porque era narigona, pero no se hablaba de esto. Yo te quería preguntar si tenés conocimiento o si crees que se están abriendo nuevos dispositivos para trabajar con la familia, no solo del que es víctima de bullying, sino del agresor, el que ejerce bullying. Yo recuerdo haber atendido en una época a un señor, un adulto, que su hijo había ejercido bullying. Y de esto tampoco se habla mucho, porque cuando comienzo a conocerlo y a escucharlo, yo atiendo adultos, él se refería a su hijo de una manera muy despectiva.
Es decir, el agresor muchas veces es víctima de bullying o de agresión en su propio hogar. Porque en algún lado lo aprendió. Exacto, aprende eso y lo traslada, ¿no? Entonces, me parece que es interesante trabajar con la víctima y con el niño que ejerce, porque también es víctima. Totalmente, totalmente, y eso es lo que es la perspectiva que yo también tengo, ¿no? De poder decir, mirar más allá de la conducta, porque si uno se queda en la conducta, obviamente que uno termina estigmatizando como al que es conflictivo, al que siempre genera el problema o lo que sea, y en realidad detrás de eso hay mucho para trabajar, por eso también trabajar primero en nosotros mismos, ¿no? Como padres, como adultos responsables de otros niños. Y con esto que vos me preguntabas, dispositivos, ¿en qué sentido? Pero a nivel como psicológico, escuelas. Mira, ahí en la ley esta que yo les mencionaba, hay algunas estrategias que proponen como desde la ley para las escuelas, ¿no? De poder generar espacios ahí como de convivencia escolar y demás, que a veces en algunas escuelas sé que no funciona muy bien. Eso es lo que propone la ley. Después, en cuanto a esto era algo que quería mencionar y que me olvidé, también tanto en el AMBA como en CABA hay números donde uno puede llamar, ¿no? Que son de línea de 24 horas y demás, como para hacer denuncias, porque a veces uno dice, bueno, no sé, ya me quedé sin recursos, no sé, ya hablé con la escuela, y esto no frena, ¿y qué hago con esto? Quizás no es puntualmente un dispositivo como vos preguntabas, pero sí es algo que podemos hacer. La línea del AMBA es la línea 102 y la de CABA es 137. 102 y 137. Y esas dos líneas también ahí está bueno tenerlo en cuenta, ¿viste? Porque son otro recurso más que uno puede decir, bueno, a ver cómo pueden ayudar a un factor externo quizás. Y bueno, y después esto, ¿no? Yo pienso que está bueno estos espacios, como vos decías, para justamente empezar a generar estos espacios. Por ejemplo, no sé si esto trae repercusiones en ustedes, capaz se pueden generar, viste, como grupos dentro de la iglesia o bueno, proponer esto en distintos lugares para que se pueda hablar. Sí, me parece interesante por ahí ir a las escuelas, ¿no? Profesionales de la salud, ir a las escuelas y empezar a hablar de esto, no solo de la víctima, sino del agresor, y convocar a los padres, ¿no? Pero bueno, no sé si se está haciendo, en qué medida se está haciendo. Sí, o sea, es muy, por lo que yo sé, esto quizás desconozco un poco, pero depende mucho de cada escuela. Hay escuelas que convocan profesionales y demás y quizás hacen charlas, o a veces hay profesionales que se acercan a las escuelas a proponer diferentes charlas, eso se hace, pero no es algo, digamos, generalizado, ¿viste? Como que es muy puntual en algunos lugares. Así que bueno, sí, acá y ahí también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería darles mi experiencia con relación a esto. Yo he trabajado mucho en el tema de los derechos del niño, soy abogada y hay una convención del niño que hay que tener en cuenta y hoy la justicia escucha a los niños mayores de 10 años, los cita el juez a solas, sin la presencia de los padres, y eso es muy interesante para sacar de mentira verdad cuál es la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando uno es vecino o ve una injusticia o escucha que se castiga, hay defensores del menor en la provincia y en la capital a los cuales se puede asistir, hacer una denuncia anónima, con lo cual irá primero tal vez un asistente social, pero después, si así lo consideran los juzgados o las autoridades, se citará al menor, se verá si está violentado, si tiene golpes o qué es lo que pasa. Porque muchas veces uno escucha que el vecino, no es mi caso, pero que sé de muchas personas, grita o le pegan o el chico llora y uno no sabe qué hacer. Entonces digo, por favor, si bien parece ser que la justicia está un poco desvalorizada en estos tiempos, a veces se puede hacer algo y hay gente valiosa, hay gente que de verdad tiene vocación por lo que hace y podría ser una ayuda para cualquiera que sepa que se está cometiendo un delito o una injusticia. Gracias. Espectacular, gracias. Corregime, creo que hoy en día un niño o adolescente de 13 años puede pedir tratamiento sin autorización de los padres. En caso 14, bueno, en caso necesario, ¿no? Eso también está bueno difundirlo. Sí.
buenísimo ahí. Lo mío no sé si es exactamente una pregunta, es plantear una situación y en todo caso cómo llevarlo al plano de los chicos, ¿no? Hay una nena, en general esto veo mucho, tengo 2 hijas y un varón. Son cosas puntuales, pero en general veo que las nenas tienen unas dinámicas mucho más jodidas. Más jodidas respecto al bullying, porque en una determinada edad es con quien andás, sos mi amiga o no sos mi amiga, si te juntás con aquel o saludás a aquella o le compartís esto o hablas con un varón, vos no puedes estar en mi grupo. Es decir, estas cosas de pertenencias, ¿no? Pero veo más entre las nenas que entre los varones, hasta determinada edad. Después hay de los varones, pero los varones son como más amigos hasta los 15 años. Son todos, fulbito, todo así. Ahora, ¿qué pasa? Las nenas son diferentes, se miran, se observan, se miden, todo el tiempo se miden de otra manera, con otras, y a veces tenés estas, ¿no? Las reinas abeja, que para mí estas son re bully, son súper. Lo he visto con una de mis nenas que es una situación, con otra también, pero son personalidades distintas, y veo cómo lo afrontan ellas. Una es como más defensora de todo, la otra no sabe poner enfrente su propia personalidad para expresar lo que le pasa. Entonces, una llega indignada a casa explotando con todo lo que ve, con todo lo que dice, que nadie hace, que defensora de pobres, le digo yo. Y la otra llega a casa explotada, indignada, que cómo, ¿entendés?, le pueden hacer eso a ella y a las demás. Bueno, nada. Todas estas situaciones, nosotros como padres, ellas como alumnas, lo han planteado las autoridades, los docentes, diferentes docentes. Algunos le han dicho, bueno, chicas, ya paren un poco, no tengan estas actitudes. Directivos, nada. Sí, vamos a hacer algo. Nada. 2 años por lo menos han pasado. Ahora, la reina abeja, como las nenas, el resto empezaron a tener ellas mismas mejor conciencia de sí mismas, plantarse en su propia personalidad, hablando con sus padres y demás, han logrado tener como una estabilidad emocional y a darse cuenta ellas mismas como grupo que eso no va más. Entonces, ¿qué pasa? La bully termina siendo bulleada. Ahora sí el colegio intercede por esta criatura que fue la que hizo sufrir a 7, 8, 10, con sus actitudes y con todo lo demás, y, ¿entendés?, pasa a ser la víctima. Se le da vuelta la tortilla y pobre criatura no sabe qué hacer. Y claro, el resto ahora no la quiere aceptar. Para mí es un problemón, porque yo hablo con las chicas y les digo, bueno, nada, traten igual de no dejarla tirada. Es una forma de decir, porque a veces cuando te hacen un montón de cosas en el camino, después, ¿cómo logras aceptar de nuevo a esa persona? Es muy difícil. Sobre todo cuando te cargan emocionalmente de cosas, ¿entendés?, que para después no hay vuelta atrás. Entonces digo, ¿qué pueden hacer adolescentes en casos como este? ¿En proceso de uno o siendo reina abeja? Incluso a veces sin darse cuenta. Bien, esto que decías es como lo que decíamos, esto de los roles del bullying, ¿no? ¿Por qué se mantiene? Porque primero se genera eso, pero también puede cambiar. O sea, el que como vos decías, ¿no? El que estuvo en un punto pasa a ser al otro y así, porque eso va ahí como van cambiando los roles y se mantiene la conducta, ¿no? Mira, es verdad esto que decís de la situación con las mujeres. Quizás las mujeres lamentablemente recibimos más mensajes a nivel social de comparación, ¿no? Como de mucha más como competencia quizás desde este lado más. El hombre compite más desde lo físico, capaz, bueno, a ver quién corre más rápido, quién es más fuerte, bueno, qué sé yo, y es como, no sé, pasa por otro lado, que también igual hay complicaciones ahí, pero la mujer tiene todo esto que vos decías, ¿no? De las miradas, de medirse con el otro, ¿no? Y creo que, por un lado, todo eso es importante, como vos decías, ¿no? Acompañar, hablar con las hijas, ¿no? Y poder educar primero desde el ejemplo de cómo tratarse como mujer, para cómo recibir. A veces uno no puede cambiar, nunca puede uno cambiar el comportamiento del otro. O sea, estás en la escuela, tenés compañeras que, no sé, te dicen algo o que se comparan o que te menosprecian o lo que sea. Muchas veces, más allá de poner límites y eso, uno no puede cambiar lo que hace el otro, pero sí saber quién uno es, no estar fortalecido en su autoestima y demás, para hacerle frente a esas cosas y para poder plantarse y demás, cada uno desde su forma de ser, desde su personalidad, pero no permitir ninguna de esas cosas, ¿no? Cuando digo no permitir es esto, de poder decir que no, poder plantarse frente al otro, o por lo menos que eso no, es difícil, ¿no? Pero decir, no, pará, voy a trabajarlo para decir, ¿cómo?
Es que es muy complicado, por eso yo a veces, de verdad, yo tengo pacientes que están con eso un montón de tiempo, porque la adolescencia es el momento donde a uno le empiezan a importar más los pares. O sea, lo que me dice un amigo o un par me es más importante a veces que lo que me dicen mis padres, ¿no? Como adolescente. Entonces, si yo ahí en ese contexto recibo todo el tiempo maltrato, burlas o cuestiones de ese estilo, obviamente eso en mi nivel de importancia está como bastante alto, ¿no? Entonces a veces uno queda como trabado ahí, ¿no? Y eso empieza a generar, a ver, para mí es dos cuestiones. Por un lado, si hay señal de alarma como, che, todo esto que le está pasando, empieza a generar cuestiones de ansiedad, cuestiones de no querer ir al colegio, de baja autoestima o incluso depresión, no sé, viste, como cada persona reacciona distinto, ahí es buscar ayuda. Antes de que eso se agrave, antes de que eso se instale, que la ansiedad se instale como mecanismo de defensa frente a las situaciones que les pasan en la vida y demás, buscar ayuda de un profesional, ahí yo lo súper recomiendo porque uno puede trabajar estrategias con un profesional de cómo afrontar, sobre todo el procesamiento interno de todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, y para la otra persona que vos decías, ¿no? Es muy importante, ahí el colegio obviamente a veces se queda sin recursos, por eso también es importante trabajar en equipo con los padres, ¿no? Hay que ver también qué pasa detrás de eso, cómo está contenida esa persona, ¿no? A veces hay personas que agreden a otras como llamado de atención, porque, digamos, no tienen otra forma de que sus padres les den esa atención que necesitan, no como llamado de atención negativo, como llamado de atención de real, necesito que me presten atención, ¿no? Entonces hago cosas que terminan en que me presten atención por algo negativo, pero en realidad yo necesitaba esa atención, ¿no? Entonces, desde ese lado. Y a mí me pasaba en la escuela de tener personas que lamentablemente eran así, ¿no? Que por una cuestión de defenderse criticaban a otros y qué sé yo. Y lamentablemente esas personas empiezan a quedar solas cuando todo el resto se empieza a dar cuenta de que no es una buena amiga y demás. Y yo creo que ahí lo que está bueno educar es esto de vuelta, ver más allá de la conducta, ¿no? Como que a mí algo que siempre me conmovió es poder ver a la persona como un todo, ¿no? Y decir, bueno, si la verdad esta persona me está lastimando, pero yo decido, primero, que eso no me afecte, segundo, voy a perdonarla, pero por mí, yo perdono porque esto me afecta a mí, y después esto, ¿no? Decir, dentro de los límites saludables, como vos le decías, bueno, tratar de no dejarla sola, ¿no? Porque esto es peor. Cuidarse a uno mismo todavía, con todos los límites, pero sí poder prestar atención a ese que terminó quedando solo por sus conductas, ¿no? Y que no sea castigado por las conductas en sí. Sí. Que yo desde el principio me quería plantear una pregunta porque, en el caso de mi salón hay una chica que antes molestaba a todas las chicas en general, todas, no se excluida de esto ninguna. Todas tuvieron una situación diferente pero similar con la misma chica y esta situación ya la fuimos muchas veces a plantear, incluyéndome yo, con todas las chicas, pero no ella. La fuimos a plantear con directoras y preceptoras muchas veces y nos daban 15 minutos de espera esperando a que lleguen, a que no sé cuánto, pero en el tiempo en el que nosotras teníamos el tiempo para hablar con ellas, para ver si nos daban a notar toda la situación que estaba pasando, porque no eran cosas así leves de que, no sé, ponerle hacía bromas de vez en cuando. Siempre aislaba alguna, se llevaba a otras, reinventaba rumores y lo hacía todo el tiempo. Entonces, cuando nosotras decidimos ir a dirección, las veces que fuimos a dirección nunca nos daban la atención necesaria y siempre estaban centradas en irse, como en irse a sus próximas reuniones o cosas diferentes. Y nosotras, nos lo daban a notar porque era como que siempre nos planteaban, bueno, compréndanla, pero nosotras le dimos muchas oportunidades de cambiar porque ella nos decía que quería cambiar y que le demos esa oportunidad, que ella podía, pero o nunca... sea, ustedes lo hablaban con ella también. Sí, lo hicimos, pero las veces en las que ya nos cansamos de ir y charlarlo con ella, que decidimos ir a hablar con directoras, pensando que ellas nos iban a tomar más en cuenta y que iban a intentar prevenir la situación que nunca cambió. Es como nosotras entre todas nos apoyamos y decidimos
empezar a ignorarla, pero me empecé a plantear la pregunta de si le estamos haciendo bullying a ella, porque es como ya no la incluimos entre nosotras y de vez en cuando no le ponemos apodos, pero sí decimos que nos molesta actitudes en las que, que ella forma parte o que ella genera y hace, y también en general porque suele ser irrespetuosa con todo el mundo y mayormente con las chicas, o sea, con todas nosotras, con todo el salón, y siempre es como que se quiere llevar el mérito de todas. Entonces decidimos empezar a ignorarla, pero con todo esto que dijiste, no sé si es... Claro, no, te entiendo. ¿Ignorarla en qué sentido? ¿Como solamente como que la dejan aparte o qué otro tipo? O sea, ¿ignorarla en qué? O sea, en el caso hipotético es una actividad en el salón en la que tenemos que hacer grupo y nos separan por filas y yo me siento en la misma fila en la que esta chica se sienta y a mí me molesta sentarme en esa fila porque siempre me forman parte de ese grupo y yo me pongo a hacer todas las cosas y la chica no hace nada pero se termina llevando el mérito y la mayor parte. Eso me molesta, entonces prefiero irme con las chicas, ellas me entienden porque ellas llevan mucho más tiempo con esta chica que yo, entonces yo prefiero irme con ellas en vez de que otra persona... ¿Y esta otra chica está quedando sola, digamos, siempre? Entre comillas, porque antes se solía juntar con las chicas que molestaba como si fueran su parte del grupo de amigas. Claro. Y ella creía que su actitud era natural porque como eran amigas no les tendría que molestar su actitud. Pero una cosa es tu actitud, que a veces las puedes cambiar, y otra cosa es que no quieras cambiar eso porque creas que es tu forma de ser y que está bien. Y ella tenía ese pensamiento. Claro, ella como que no lo cambia. Claro. Entonces, como ella se solía juntar con mayormente las chicas, ahora empezó a juntarse con los chicos y es como siempre ahora quiere llamar la atención pero de los chicos y a nosotras nos excluye por más de que nosotras la ignoremos. O sea, ignorarla en el sentido no de maltratarla, sino que ignorarla en el sentido de ya no queremos que tus acciones nos involucren o nos afecten. Mira, en esto que hablábamos de los límites, yo creo que ustedes actuaron muy bien en poder plantear como, che, esto no nos lo vamos a bancar más, ¿no? Como esto que vos nos hacés constantemente, ya intentamos hablar con vos, porque ustedes agotaron como esos recursos también, ¿no? Hablaron con ella, hablaron con otras personas y demás, y a veces uno tiene que optar por esto, decir, bueno, marco el límite. La cosa está en esto de decir, che, ahora no es que la vamos a odiar a ella y entonces vamos a hablar de ella mal a sus espaldas, qué sé yo, como que ahí eso capaz ya no está tan bueno, pero porque no hace falta, ¿viste? Es como decir, bueno, listo, yo ya le marqué el límite y esto quedó en eso, ¿no? Entonces, digamos, seguramente a ella le deben pasar 1000 cosas por las que llegó a esos comportamientos, eso no justifica igual sus malos comportamientos hacia ustedes ni nada, pero sí poder tener esa mirada de, primero, voy a marcar mi límite para que esto no me afecte. Pero después también decir, bueno, nada, voy a tener un poco de compasión, seguramente le deben estar pasando 1000 cosas, sin que eso te dañe, ¿no? O sea, nunca es como la compasión a costa tuya, ¿no? Sino la compasión de decir, bueno, seguramente ella también la debe estar pasando mal, por lo menos voy a tratarla bien, ¿no? Como marcarle el límite, pero no es que le voy a pasar por al lado y la voy a ignorar completamente, sino como la saludo, qué sé yo, eso no me hace nada saludar, ¿entendés? Como dependiendo el grado de daño que hayas recibido de ella también, ¿no? Pero me parece bien marcar el límite para que ella se dé cuenta de que ustedes no van a soportar más esas conductas de parte de ella y que se dé cuenta en algún momento, quizás le va a hacer el clic de, che, capaz esto lo debería cambiar. A veces es difícil, ¿no? Para las personas eso, pero en algún momento ella se va a dar cuenta que para ser integrada a nivel social va a necesitar cambiar cosas, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso y no a todos les es fácil cambiar cosas. Una última cosa para decir sobre el tema, que yo tengo una amiga nueva que se cambió este año de colegio al colegio en el que estoy yo ahora, y ella en su anterior escuela sufría bullying por parte de todo su salón y por cierto grupo que la hostigaba de todas formas, tipo física, verbal, social y también por internet y cosas similares. Y al principio pensábamos que, o sea, le estábamos dando las oportunidades a esta chica de que cambie, de que sus actitudes, o sea, tenga sus segundas oportunidades, pero cuando llegó esta chica nueva, mi amiga,
que nos contó a todas desde un principio que su situación en su anterior escuela era difícil y que le costaba integrarse a nosotras de nuevo, porque ya era como su reflejo de protección, por así decirlo. Cuando pensábamos que esta chica estaba a punto de cambiar, ya se estaban solucionando las cosas, la empezó a hostigar a la chica que antes sufría bullying, sabiendo que sufría bullying. Entonces nos dimos cuenta de que no estaba con esas intenciones reales de cambiar, como no se esforzaba en cambiarlo, porque como se dio cuenta de que había una chica nueva a la cual podía hostigar o que no, o sea, esta chica... Sí, como que continuó con esa conducta con otras Claro, personas. Sí. porque nosotras hasta ese punto, porque era nueva, no queríamos meterle miedos de que con esta persona no te tenés que meter o esta es mala o cosas así. No le contamos lo que nos había pasado a nosotras con esta chica. Entonces, como esta chica sabía que nosotras no le dijimos nada, empezó a volver a lo que les hacía a sus amigas y todo eso. Bueno, ahí mira, para mí, más allá de que obviamente es súper difícil, el enfoque que ustedes pueden tener no es solamente como seguir destacando esto negativo que esta otra chica sigue haciendo y demás, sino el enfoque de qué pueden hacer ustedes. Entonces enfocarse y decir, bueno, listo, nosotros que sabemos que todo lo que sufrió esta chica y demás que viene de otro colegio, vamos a tomar esta actitud de acompañarla, de defenderla, de estar con ella, de generarle un ambiente de confianza, ¿no?, para que ella pueda integrarse ahí, ¿no? Así que bueno, nada, igual esto da para cortar un montón, pero muchas gracias por estar hoy y escucharme. Bueno, Muchas gracias, Agustina, y muchas gracias a todos los que participaron. Quiero que sepan, el próximo taller va a ser el 27 de septiembre. Me parece que tenemos una plaquita por ahí, pero antes, aquí está el código QR para que ustedes puedan ponerse, anotarse, para que les invitemos a algunos que es la primera vez que vienen. Nos quisiéramos que mantuviéramos el vínculo y puedan participar de todo lo que estamos haciendo en este tiempo. Así que anote el código QR, tómelo, enfoque a su celular. Después lo vamos a dejar un poquito más por si alguien lo quiere. Pero mientras tanto, le invitamos para el 27 de septiembre. El doctor Daniel Equisian va a estar con nosotros y vamos a hablar sobre prevención, emociones y calidad de vida para todos. Así que va a ser una oportunidad muy linda. Inviten amigos, vecinos. Aquí hay 2 vecinas que nos decían que no sabían de estas dinámicas y bueno, mejor que hoy ya vinieron y ya saben que cada fin de mes hay algo para la comunidad. Bueno, muchas gracias. Quiero simplemente decirte que las puertas están abiertas y que esta casa espiritual no solamente nos enfocamos en la vida espiritual de las personas, sino que queremos un desarrollo integral de nuestra comunidad, de que tanto el espíritu como el alma como el cuerpo puedan ser bendecidos a través de lo que hacemos aquí. Y bueno, hay muchas actividades siempre, así que participen de nuestras actividades y Dios les bendiga. Esperamos que sea la primera de muchas veces. Agustina terminó su presentación contando la historia de un joven que se llamaba José, que sufrió bullying, acoso y un montón de cosas. Y finalmente Dios cambió su historia. Y yo sé que por experiencia propia Dios cambia historias. Dios cambia historias y está en el negocio de cambiar vidas. Por lo tanto, te animo a que en cualquier situación que estés, te volvás a Dios. Dios siempre está presente. Es más, el Evangelio es la historia de Dios acercándose a nosotros. Y la Biblia dice que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo para que toda persona que cree en Jesucristo tenga vida eterna, plenitud, tenga capacidad de enfrentar la vida de una manera distinta. Así que yo te invito a que te acerques a Dios. Dios es la fuente de todo lo mejor. Y Él tiene planes de paz, de bendición para cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y Él está presto a ayudarnos.